Y Nacho pensaba en Argentina y una selección con nombres todavía muy familiares al fútbol argentino. Algunos acá, algunos que se habían ido hacía poco. Entonces, se sentía una selección no tan lejana como la que venía con un muy mal visto después del Mundial. Recordemos que este es el proceso de más lejanía de la selección con la gente. Sí, sí, yo creo que es el momento que la gente menos quería la selección. Yo me acuerdo, y creo que lo hablamos una vez en off, si no me equivoco, Dani, que en ese momento ir a ver a Argentina no lo veía nadie. La cancha estaba Sí, semi vacía. Yo sí, sí. me acuerdo de amigos míos en el colegio diciendo, tengo 10 entradas para ir a Argentina, como si fuese, tengo 10 entradas para ver a un equipo de la primera D. No, no, era como, tengo 10 entradas para ver a Argentina, ¿quién quiere venir? Las vendían a mucho más barato que los que venían de un partido de la liga local. La gente estaba muy desencantada con la selección, había, además, recordemos también la situación del país, ¿no? Que venía de las peores crisis de la historia en el 2001, el rebote en el 2002, entonces tampoco había tanto dinero como para moverse. Eh, pero bueno, si esta selección 2004 tenía mucho de lo que era el fútbol local o de lo que había sido el fútbol local hasta hace muy poco, ¿no? Vemos nombres como Saviola, que bueno, era el goleador de River, después teníamos a Alessandro, teníamos a Chelito Delgado y a Figueroa, Chelito Delgado y Figueroa, que era una delantera excepcional en Rosario Central, marcaron una época en el equipo de Rosario. Entonces, bueno, muchos nombres Tevez. conocidos. Carlitos Tevez creo que todavía estaba en el Corinthians, si no me equivoco, todavía Tevez estaba en estaba en Boca. Boca. Estaba en Todavía estaba en Boca Boca. todavía. Hasta Todavía estaba en final de ese Boca. año. Hasta final de ese año. Hablamos Pero de bueno, el Tevez que un año antes había sido súper explosivo. Todavía, a ver, no sabíamos cuál iba a ser el techo de Tevez. sí, Hablamos de muchos jugadores que, mismo Saviola, mismo de Alessandro, no sabíamos hasta dónde podían llegar. Eran sí. jugadores que todos decíamos que eran muy buenos, pero, a ver, cuando en la previa de que existiera Messi, el título de El Nuevo Maradona lo tuvieron. Se lo decimos a los más chicos por ahí. Riquelme, Aymar, Tevez, Saviola. Pasaba esto. No solo la prensa argentina, sino a nivel mundial. Argentina todavía estaba buscando el sucesor de Maradona. Totalmente. eh, y bueno, no sabíamos hasta dónde puede llegar un Tevez que, salvando la distancia, voy a decir, el Tevez 2003 era bastante maradoniano, Era salvando la bastante, distancia. era un gran jugador del fútbol local. Un Tevez Gran que jugador. En el 2003 le hizo ganar a Boca absolutamente todo. Me acuerdo del torneo local, Copa Libertadores. No me acuerdo el Mundial de Clubes, cómo le fue. Sí, el Mundial de Clubes lo ganan con el gol de Le Donet. gana, era final intercontinental con el Con el Milan. gol de Donet y luego por penales, Sí, claro. exacto. Un Tevez que estaba endemoniado. Y volviendo al tema del desencanto de la selección, un Tevez que hacía 6 meses había renunciado a jugar un sub-20 con la selección, fingió una lesión para no jugar, nadie quería jugar en la selección, estaba completamente desprestigiado. Me acuerdo que en varias canchas del fútbol argentino se cantaba la selección, se va a la, ya sabemos dónde, se cantaba en muchas canchas del fútbol argentino, yo, inclusive en San Lorenzo se cantaba, en Boca se cantaba, creo que se cantaba en todos lados menos en River, creo que River era de los pocos equipos todavía que tenía ese cariño con la selección, pero creo que en la mayoría de las canchas se cantaba eso, y ninguno quería ser jugador de la selección porque era más desprestigio que prestigio, era más perjudicial que favorito para uno. Uno prefería que exploten en su equipo, y que jueguen bien en su equipo y que salga campeón y poder venderla más plata que algo que te pueda dar la selección, que a veces iban y no jugaban. Era una época de mucho desencanto de la selección y mismo, como vemos acá, Tevez hacía 6 meses había rechazado la selección, se había visto cantando, la selección se va a la puta que lo parió, y 6 meses Sí, después está en el equipo siendo titular. sí, sí, sí. Con un Boca campeón, recordemos, Tevez, ese Tevez, esto que marca Nacho era jugar un torneo con la selección juvenil, jugar final de campeonato de Copa Intercontinental con Boca. Bueno, no había mucho que preguntarle a Tevez que dijo Boca. Pero nada, fue toda una polémica. Hoy, si de solo imaginar a un jugador en esa imagen como aquella de Tevez, ya no tocaría más AFA No, no. ni de casualidad. Bueno, en aquel momento, este momento de Argentina permitía que podía pasar algo así. Me tocó como espectador ver mucho de la selección esa post 2002 en eliminatorias y uno veía que Argentina seguía teniendo una categoría muy por encima de los equipos sudamericanos, pero como decía Nacho, la época del descontento fue tal que a la gente no le importaba más nada. Ya no le interesaba si Argentina ganaba 2-0, 3-0, 10-0. Bueno, quería que vaya y gane donde era por los puntos, donde era por los títulos. Y lo decíamos un poco una vez en un podcast, no sé si fue el anterior o el otro.
equipos como Argentina nunca van a dejar de ser potencia, porque lo potencial lo van a tener siempre. El tema es Claro, si concreta o no. Y cuando completamente. vos Y Argentina, sí, 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 Cuando, termina, cuando termina. estás en una época que no concretas nunca, a la gente le dice, sí, está todo muy bien, pero anda para allá, como diría el capitán actual. Totalmente, totalmente. Una selección que siempre amagaba, siempre estaba cerca, pero nunca concretaba. Entonces, y eso, obviamente, está en la nobleza de los recursos utilizados, todo lo que vos quieras, pero tenés que darle un título a la selección, tenés que darle un título a la gente porque habían pasado desde la Copa de América del 93 y habían pasado sobre todo las excepciones más fuertes, habían sido mundiales, ¿no? Mundial 94 que te cortan las piernas, un Mundial 98 lo tenías perdiendo sobre el final porque un jugador se hace expulsar muy tontamente y después por un error defensivo gravísimo que dejan solo al mejor jugador rival, después un 2002 que es la gran decepción del fútbol argentino y muchas Copas América que terminan siendo eliminados, que uno termina siendo eliminado por Brasil. Vimos la anterior en cuarto de final que eliminado con Brasil, vimos la de la mano de Tulio, vimos varias que Argentina estaba a la sombra de Brasil, encima de eso, ¿no? Que tu rival gane todo mientras tanto, porque Brasil acumulaba Copas América, acumulaba mundiales, finales de mundiales, Bueno, y y aparte Argentina se quedaba siempre en la puerta o ni se, cerca, se empezaba a ver esto, que hoy es toda una rareza. Era la época uy, Nacho, te voy a tirar un viejazo mal. Era a la ver, época de la moda de las camisetas de fútbol. En esta época todos estábamos todo el día con camisetas de fútbol, pero era terrible. No se veía otra cosa. Hombre de 10 hasta los 35 años, lo único que tenía para vestirse, abría el placar, tenía camiseta de fútbol. Y se veía mucho con mucha camiseta brasileña, sí, sí, lo que sí. es más que una rareza en Argentina. Hoy sería una cosa impensada, ¿sí? Yo me Eh, acuerdo, tenía mi camiseta con la 9 de Ronaldo, de la selección de bueno, Brasil, y en esa época era una cosa vista, ¿pero por qué? Porque aparte, el que gana, ¿sí? El que gana siempre es atractivo a la vista. obvio. Y Ronaldo y Brasil ganaban mucho y Argentina no ganaba nada. Entonces, los pibes le rajaban. Me acuerdo que Ruggeri contaba siempre que por ahí iba por la calle, veía un picado con alguno con la camiseta brasileña y se bajaba y le decía, ¿qué haces con eso puesto? Y los chicos empezaron a tener menos de esa rivalidad con Brasil, más para el lado de la admiración. Sí, Y tenía que ver con esto, con que Brasil era una potencia, al igual que Argentina, que era una potencia, pero Brasil ganaba y Argentina no. claro. Sí, sí, es que tal vez eran muy parecidos en cuanto al nivel de juego, etcétera, pero en los momentos cruciales Brasil siempre ganaba a Argentina en esa época. Brasil se llevaba los títulos que Argentina no se llevaba y pisaba fuerte donde Argentina tambaleaba. Después a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a Venezuela, los dos le ganaban y los dos solamente le ganaban jugando muy bien. Y vos decías, qué bien que jugó Argentina y qué bien que jugó Brasil, pero después la ventaja siempre era para Brasil, como hoy puede ser para Argentina, ¿no? Hoy lo mismo, hoy Tal Brasil le cual, gana a Venezuela, Brasil le gana a Bolivia, sí, pero con Argentina no puede no y puede. en los momentos clave falla, como falló en el Mundial contra Croacia, eso era algo que le pasaba a Argentina en los 90 y en los 2000, eso, Tal cual. perder esos partidos, porque yo cuando lo estaba viendo acá, Brasil-Croacia, cuando Brasil hace el gol, digo, ya está, esto es imposible que una selección de Brasil pierda este partido y cuando ves que lo pierden porque salen 5 de contra, ganando 1-0, faltando 5 minutos de un tiempo suplementario, y la pierde Sí, tu 5, ahí te das cuenta que cambiaron los roles. Que Brasil tal cual. ahora es la Argentina de los 90 y los 2000, y Argentina pasó a ser la Brasil de los 90 y los 2000. Porque Argentina, Sí, el partido contra Holanda, en otro momento lo perdía por penales. Lo perdía completamente por penales. O el partido con Francia lo perdía también por penales. Con Australia, la tapada del Diego Martínez al final era gol en otras sí, épocas. Cambió, bueno, justo las veces que mencioné, cambió el arquero, ¿no? Porque en realidad a Argentina siempre le faltó un arquero confiable, nunca tuvo un arquero confiable desde Sergio Goycochea, y Sergio Goycochea tampoco era garantía de seguridad, lo fue en el 90, pero digamos, Argentina nunca tuvo un arquero confiable, ha pasado de arquero que no anduvo bien a otro de Roa, de Caballero, que han tenido sus momentos, pero nunca le fue bien, a Bondancieri, que cuando se lo necesitó se lesionó, Chiquito Romero, que nunca estuvo a la altura del arco, entonces ahora también tenés un arquero que es confiable y un arquero que te hace ganar partidos en vez de perderlos. Y además se cambió también el aura del equipo, ¿no? Es un equipo ganador ahora, antes era un equipo que vos estabas esperando a ver cuándo perdía la selección. Hoy estás esperando a ver cuándo lo gana. Y es muy diferente. Y Brasil tenía todo eso. Brasil tenía en los 90 y los 2000 lo que tiene hoy la selección argentina. Por eso la admiración que causaba también. Además, vos veías a sus jugadores los fines de semana en los clubes, en los mejores clubes de Europa, y eran un espectáculo. Vos veías a Cafú, que jugaba obvio, de 4 y podía hacer enganche en cualquier equipo del mundo. Lo veías a Roberto obvio, Carlos, que obvio. jugaba de 3, le pegaba desde su casa y la clavaba al ángulo donde quería. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista,
Edmundo, Roberto, No, Yaldinia. impresionante. Era una cantidad y una calidad de jugadores Sí, sí. abismal. Pensemos que un Robinho, hubiese sido figura en cualquier selección, en Brasil era suplente. Sí, sí, nunca fue titular en Brasil. Así, a ese nivel, para explicar un poco lo que era esa época del fútbol brasileño. Pero bueno, decíamos de Argentina, goleada a Ecuador, un traspié que me llama la atención con México, una de las últimas veces que México le habrá ganado en un partido Partido de oficial, la mediana, última que le ganó. claro, de mediana importancia, porque realmente uno no recuerda victorias mexicanas más allá de esta, y una buena victoria con Uruguay, mostrando otra vez la potencia goleadora, esta vez con un 4-2 para cerrar su clasificación a la segunda ronda. Eh, Sí, una Argentina expectante de cara a lo que una Argentina venía. expectante y una México que termina, que la última vez que gana Argentina en Copas Oficiales es ahí, hace 20 años, y que termina siendo su certificado de defunción, porque esa victoria es la que la lleva a jugar con Brasil, porque Brasil, recordemos, fue segunda de grupo. Entonces, si Argentina sería primero, lo enfrentaba a Brasil, y Argentina, al terminar perdiendo con México, termina zafando de Brasil, y esto no es intencional porque Brasil pierde la primera fecha y Argentina pierde la segunda, no es algo pensado que Argentina pierda a propósito. Es algo que se da y termina siendo, o sea, México hizo una gran Copa América para quedar afuera en cuarto de final. Como tal vez si perdía con Argentina, hubiese llegado más lejos, porque hubiese Tal cual. tocado en cuarto de final a Perú, que le tocó a Sí, Argentina sí, como sí. segundo. Nada, mucha mala suerte también del conjunto mexicano acá. Así como tuvo suerte en la Copa anterior, en esta no tuvo la suerte de su lado, porque podría haber llegado más lejos y no lo consiguió. Porque le Ni tocó hablar. Brasil justamente en cuarto de final y Brasil lo sacó de la Copa con una victoria categórica. Sí, Brasil le pegó una paliza en cuartos de final, termina goleando a México y, a ver, si uno piensa el lado del cuadro, más allá de que sabemos cómo terminó, eh, los organizadores de Copa dicen que nos quede Argentina de un lado y Brasil del otro, porque Es ideal. la final ideal es siempre esa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que más de uno se le ha agarrado la cabeza cuando Brasil quedó segundo, pero bueno, pues Argentina también quedó segundo, así que se acomodó el cuadro de igual manera para que quede uno de cada lado del cuadro. Eh, y bueno, nos queda ver únicamente el grupo A, ¿no? El grupo A, vamos a repasarlo rápido. Colombia, que venía a ser campeón, vuelve a clasificar primera, termina con 7 puntos. Perú clasifica como segundo y otra vez, bueno, Bolivia y Venezuela quedando fuera, que es una costumbre en estos años y va a seguir siendo una costumbre. De Venezuela ya falta poco para verlo avanzar. De Bolivia, esta es la costumbre que va a arrastrarlo hasta la Copa América que pasó hace unos días. Tal cual, sí. Perú con un grupo como cabeza de serie, sin ninguno de los dos más pesados, ni Argentina ni Brasil. No le pusieron tampoco Uruguay, le pusieron a Colombia y le pusieron a los dos más débiles, como para que, Claro, bueno, asegurarle un paso si no haces ningún lío, vas a pasar de ronda, Perú. Así claro, que cumpliendo la lógica pasás. perfecto. Cumplió Perú y le tocó nada más y nada menos en cuarto de final que la Argentina, que no la esperaba nadie segunda de grupo. Argentina fue segunda de grupo, le tocó Perú. Y un detalle de este partido, uno de los pocos goles en su carrera, porque no tiene muchos, de tiro Sí, libre de Tevez. sí. Sí, 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 de los pocos Eh, goles. Que justo, bueno, de los pocos y el primero de esta copa, porque hay otro más después de tiro libre de claro, esta copa. sí, sí, sí. Debe ser Exacto. de los dos goles de tiro libre, ¿cuántos? De 5, de 6 que habrá hecho en su carrera de tiro libre. Sí, no, debe tener 10 goles de tiro libre. Tevez no creo que llegue a los 10 goles. Eh, y nada, encima, después, en esta época yo recuerdo que intentaba agregarle eso a su juego. Intentaba quedarse pateando para mejorar y se animaba a patear alguno en los partidos. Después es algo que dejó de hacer directamente. O sea, cuando vio que no era algo que había podido agregar del todo, ya fue raro encontrarlo pateando un tiro libre a Tevez. Ponerse como uno de los pateadores. Más, además, en los clubes donde le tocó jugar, donde si algo sobraba eran pateadores, ¿no? Sí. Decirle a Pirlo, correte que me voy a pegar yo. Y bueno, Pirlo creo que te mira y te dice, anda para el área a ver si de casualidad te queda un rebote por ahí. Bueno, mira, tirá un número de goles de tiro libre que tiene Tevez en su carrera. Yo te dije, para mí menos de 10, 8 voy a decir. Contando los dos de la selección, tiene 11. Mirá, ahí está, ahí está. 11. Bueno, no andábamos lejos. Dos en Boca, dos en Juventus, dos en West Ham y tres en Manchester City, más los dos en la selección. Ahí está. Y sí, 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 tal cual. No era una característica de Tevez pegarle a los tiros libres
Por eso llama tanto la atención esos 2 goles en ese torneo, además, Claro, en un solo torneo. en un solo torneo. Pero con Gol una Argentina importante. que termina ganando a Perú, costándole mucho más de lo que se Sí, pensaba. Argentina, sí, sí, más sí. teniendo en cuenta la primera ronda que había hecho Argentina, que había sido dentro de todo muy buena, con un 6-1 y un 4-2 categórico a Ecuador y Uruguay, termina ganando a Perú 1-0, como decimos, con un libre, dejando bastante que desear. Sí, sí, además una distancia grande en ese momento entre esa Argentina y ese Perú, por lo menos en lo potencial. Perú tenía el tema de la localía, se pudo hacer fuerte, terminó siendo un partido parejo, Argentina lo elimina y se mete en semifinales donde va a esperar nada más y nada menos que al último campeón. Colombia que, nada, acá realmente está en un declive la selección colombiana, una selección colombiana que había sido una justa campeona de la última edición, sin Argentina y con una Brasil disminuida, pero justa campeona al fin, y que llega acá luego de ganar la Costa Rica, una débil Costa Rica que si bien había sido puntera de grupo, no dio la talla de la situación. Colombia le ganó fácilmente y se ganó su derecho a jugar contra Argentina. Y Argentina, bueno, otra vez con un gol de tiro libre, justamente como hablábamos recién, de Lucho González y de Sorín, termina despachándola 3-0 para meterse en la final. Y yo creo que después de esto, ya todos daban a Argentina como campeón, más viendo que Brasil no jugaba bien. Brasil había ganado a México 4-0, pero Brasil no gustaba. Brasil había perdido también un partido en la fase de grupos y Brasil era muy criticado por su gente. Me acuerdo que llega a la final muy de capa caída y yendo de punto. Sí, pienso en el recorrido del otro lado, Uruguay eliminando a Paraguay por 3-1, el ya mencionado México 0, Brasil 4, y ese otro clásico sudamericano hermoso siempre de ver, Uruguay-Brasil, en este caso, bueno, muy parejo, ¿no? Definiéndose en los penales, y esta vez con victoria del lado brasileño por 5-3, llevando a Brasil a la final, otra vez mano a mano con la Argentina. Y lo decías un poco vos, Nacho, en la previa muy favorito Argentina, después terminó siendo un partido parejo, más allá de que uno pensaba que Argentina se lo iba a terminar llevando, el gol que desequilibra es en el minuto 87 del Cherito Delgado, ahí era para bajar la presión y terminarlo, en una jugada muy desafortunada para Argentina, termina igualando a Adriano en el minuto 93 o 94, una cosa así, Sí, y se define por penales. por penales, donde supuestamente Argentina tenía la ventaja, porque Argentina tenía supuestamente al arquero ataja penales, como Bondancieri, que atajó la Era, enorme cantidad de 0 penales. era atajador penales en Boca. A mí no me servía en Boca. No, no, no. Pero quiero decir, era ataja penales en Boca. Sí, pero bueno, cuando se lo necesitó en la selección, No, Aguantancieri no, creo no, que no. nunca estuvo a la altura de la selección Aguantancieri, porque en los momentos que se lo necesitó no tajó bien, y como arquero siempre nunca estuvo a la altura de la selección, y como cuando se necesitaba en los penales no apareció, contra Alemania dejando el partido antes, y en esta final contra Brasil, eh, atajando 0 de 4. Pero bueno, nada, victoria finalmente de Brasil, 4-2 en los penales. Pero pienso eh, esto. Pienso, la Copa del 2003, Libertadores, Boca la gana sin penales. Pero la Intercontinental, penales con el Milan. En el 2004, a un mes, 2 meses de esto, es la famosa semifinal con River, claro, que Boca lo elimina por penales. 2005, final de Sudamericana contra Pumas de con México Pumas, por penales. Y todas las que, a ver, ese mismo año, cuartos de final de Copa Libertadores contra Sao Caetano, cancha de Racing, por penales. Digo, muchísimas definiciones por penales donde normalmente Abondancieri terminaba siendo el artífice el de la héroe, victoria de sí, sí, Boca. Y bueno, va a la selección argentina, como esta, como una de sus cartas de presentación. Llegó a los penales y bueno, ya está. Abondancieri se va a lucir. No agarró uno. no Son agarró esas cosas, ninguno. pero son esas cosas que le pasaban a esta selección. Sí, 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 completamente. Llamaron Tenía, tener un especialista para penales y que no taje un penal. claro, o tener una especie de penales y que se lesiona entre los penales. Esas eran las Claro. cosas que le pasaban a esta selección. Nada, mismo de Alessandro errando un penal. Creo que Alessandro habrá errado muy pocos penales. Y justo erra en el primer penal de la serie, que es un penal importantísimo. O sea, todos los penales son importantes, pero el primero de una serie para arrancar ganando, además arrancaste pateando. Sí, Arrancaste sí. pateando, que es lo que quieren el 70% de las victorias, se arranca con gana el que arranca pateando.
arrancás y errás. Sí, Y pero después, bueno, aparte, pienso, Nacho, una final que vos haces el gol en el minuto 87, cuando te lo empatan, ¿cómo haces para convencerte de que lo vas a ganar el partido? no, no. Nada, es imposible, es imposible. Es dificilísimo, la verdad que nada, se termina dando eso. Desgraciadamente a Bonachiri no lo puede ayudar a Argentina, pero estaba ya todo dado para que sea triunfo brasileño, ¿no? Sí, sí, no. Y del otro lado también un arquero sí ataja penales como Julio César. Julio César, el ex arquero del Flamengo, que estaba en el Inter, que luego atajó también en Inglaterra antes de volver a Brasil. Un arquero conocido por ser especialista en los penales. Yo me acuerdo que justo 2 años y medio antes había sido el arquero del Flamengo en la final del Mercosur con San Lorenzo. Y, y nunca tuve tanto miedo en el elección por penales porque atajó dos y en los otros cuatro, que San Lorenzo fue al lado correcto. Siempre fue al lado correcto. El de Pusineri, me acuerdo que lo toca y entra. El de Romagnoli lo toca y entra. El de Saja le pasa esto. Y el del Coco Capria, porque es un misil al ángulo, que lo patea 10 veces y lo erra 9. Pero esa la metió. Julio César también se tiró bien. Y los otros dos los atajó. Entonces, le atajó una Cerrizuela, a JJ Cerrizuela, que le pegó un misil. JJ Cerrizuela te liquidaba cuando pateaba. Y lo atajó. Y le atajó otro a Beto Costa. Era un arquero que te daba terror en los penales porque siempre iba al lado correcto, bueno, y acá lo demostró. Arquerazo Julio César, de esos que no tuvo la posibilidad de consagrarse campeón del mundo con Brasil, pero a nivel clubes ganó todo con el Inter. Sí, El Inter sí, sí, del sí, ganó todo. triplete fue fundamental, Julio César. Uno piensa ese equipo, tenía mucho argentino, tenía mucho brasileño, uno se pudo consagrar a nivel selección. Es nada, llamativo. Recuerdo que hablaba con mis parientes en Italia en la previa del Mundial 2010 y no podían creer que Milito no jugaba en la selección argentina. Sí, sí, sí. Aquel Milito que venía a hacer doblete en la final de la Champions. Y en la Sí, selección argentina no era titular, pero no estaba ni cerca de ser titular. no, 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 era el tercer o cuarto delantero. Bueno, Porque esas cosas de, en el esas cosas de 2010 nuestro fútbol. estaban por adelante Higuaín, Sí. Tevez, Agüero, Messi. bueno, Messi, pero digamos 9-9. Estaban Agüero, Ah, Tevez, que Higuaín, jugaba. y bueno, y Palermo estaba. A Palermo lo llevaron. Sí, estaba Palermo. Sí, exacto, estaba Palermo. Sí, pero jugaban Tevez, Tevez, Messi y Higuaín. Claro, Sí, sí, sí. Tevez, Messi, Bueno, Higuaín, olvídate. y estaba Agüero. Y estaba el Kun. Y Y estaba el estaba el Kun. Kun Sí, también, sí, o sí. sea, y No, hasta no. esos, yo me acuerdo que era una época en la que también otro que se destacaba muchísimo en las ligas europeas era Licha López. Licha Licha López, un López. No delantero, jugó nunca. delantero fenomenal, no jugó nunca en la selección. Si, Y si acá no Milito jugó jugó nunca. Sí, poco, sí, sí. si Milito jugó poco, Licha López jugó menos. Licha López Bueno, pero a ver, realmente debe tener la 5 años selección en la de, selección. la selección de Diego, que además de lo de Milito que no jugó, llevó a Samuel por pedido de Mourinho, que se lo recomendó personalmente, eran muy amigos Diego y Mourinho. Si no, Samuel no había jugado en todo el ciclo. Y dejó fuera a Zanetti y a Cambiaso, fundamentales en ese Inter. Sí, Una cosa. O sea, uno que piensa, bueno, los argentinos campeones de Europa con el Inter van todos a la selección. Lo mínimo que pensaron, bueno, estos no fueron. Pero partíamos de la base de lo que terminó siendo ese Julio César, que acá todavía era muy joven y en ese 2010 se consagró a nivel clubes, ganando todo lo que se puede ganar en una época de un Barça poderosísimo. Ese Inter de Mourinho ganó nada más y nada menos que el triplete. Eh, Gran coronación para Brasil en esta Copa América y una final repetida que veremos en la próxima edición sí. con un final más sorprendente aún, diría yo. Aún más sorprendente porque era una selección aún más débil de Brasil y más fuerte Argentina. Vamos a ver por primera vez, obviamente, bueno, a un tal Lionel Messi participando. Pero bueno, para que vean, la selección de Brasil, así como dijimos, la formación de la edición del 99, que fue descomunal. Vos querés ver la final del 2004 y decime cuántos realmente conocés y recordás cómo jugaban. Vamos, bueno, Julio César, obviamente, ya lo nombramos. Maicon, también conocido. Sí, Después estaba conocido. Luisao, un defensor también dentro de todo conocido. Juan y Gustavo Neri. Después tenemos Alex, Cleverson, Renato y Edu Gaspar, Adriano y Luis Fabiano. Sí, no tenés cracks. Salvo No tenés Adriano y el cracks. Salvo arquero. Y el Adriano y arquero Maicon. y Maicon. Y ahí. Y Adriano tenía 22 Sí. años, Maicon tenía 22 años y Julio Iba a César decir, 24. fueron cracks después. No eran Fueron cracks cracks ahí. después. Sí, sí, Claro. sí. Y después entró, Eh, en el segundo tiempo entró Diego.
Diego, el del Santos, Sí. también otro que tampoco fue crack, ¿no? O sea, un gran Nada, un jugador, buen un muy buen jugador. jugador, Un muy pero buen no fue jugador. ni cerca, ni de cerca de lo de Kaká, de lo de Rivaldo, Ronaldo, Muy buen Ronaldinho. jugador. Yo siempre me voy a cansar de decir que ese Diego y Robinho eran las estrellas de Santos en el 2003. Santos no había Sí, perdido ningún partido antes de la final. Todo el mundo daba como candidato a Santos y en el partido de ida y en el partido de vuelta no tocaron la pelota. Así, esa es la realidad. La realidad es que Boca le ganó en un partido muy parejo acá en Buenos Aires y en Brasil, donde supuestamente le tenía que pintar la cara, el Santos no apareció ni Diego ni Robinho. No digo que no fueran grandes jugadores. Fueron buenos jugadores, hicieron una gran carrera, fueron a Europa, demostraron lo que tenían que demostrar. Muy lejos de, como dice Nacho, los cracks de nivel mundial que tenía Brasil que no fueron a esta copa. sí, sí, sí. O sea, los mejores jugadores de Brasil, o sea, los titulares de Brasil en esa época jugaban en el Sevilla o recién estaban llegando, o sea, a la altura de lo que podría haber cualquier otra selección sudamericana. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Un equipo B barra C de Brasil que en esta copa. Argentina una nueva frustración y nos despedimos por el día de hoy pensando ya en lo que será, bueno, nuestro próximo podcast hablando de el recorrido de Copa América que nos va a llevar a Venezuela 2007 ya con una copa que se va acercando cada vez más a nuestros días, Nachito. Así, la próxima tres Copa América vamos a ver tres campeones diferentes. Tres campeones diferentes. Bueno, interesante. Vamos a ver quiénes se terminan consagrando. Y dentro del recorrido vamos a ver la última jugada en nuestro país, la última jugada en Argentina, que vamos a tener Así es, recuerdos frescos. recuerdos frescos y como dijiste hace un ratito, ¿no? Con un finalista insólito, insólito desde lo Insólito. numérico. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Será lindo de repasarlo. Nacho, un placer como siempre. Un placer como siempre, Dani, nos vemos.